sentados a la mesa del Señor. Podemos justamente sentarnos y podríamos decir que a la mesa del Señor, porque Él nos ha traído en esta mañana para que su palabra sea escuchada. Y ese es un deleite y un manjar para nosotros. Así que quiero invitar entonces a Henry. En esta mañana, él tiene esa gran responsabilidad de ser un instrumento en las manos del Señor para bendición de nuestras vidas, exponiendo esta cuarta zona. Sonido 1, 2, 3. Sonido. Sonido, buenos días. Buenos días, hermanos. Bueno, muchas gracias a nuestro Dios por este tiempo tan especial que nos permite en esta mañana. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me permite una vez más de exponerla. Gracias a nuestros pastores y gracias a la iglesia local, que es la que supervisa, es la que afirma verdaderamente si el propósito del Señor para uno es servirle con toda su vida, con todo su tiempo. Entonces damos gracias al Señor por eso y en esta mañana continuamos con nuestro estudio que ya varias semanas atrás hemos venido estudiando. Es muy hermoso esto de lo que hicieron estos grandes hombres, grandes reformadores en el siglo XVI. Entonces, en esta mañana oremos para que el Señor sea ayudándonos a entender y a comprender su palabra. Bendito Señor, le damos muchas gracias. Nosotros no somos dignos de poderte, Señor, alabar, adorar, agradecerte por todo lo que tú has hecho. Pero por los méritos de Cristo, el cual tu Hijo que tú has enviado a la tierra, podemos entrar al trono de la gracia y venir delante de ti y adorarte. Y como es más importante, Señor, lo que tú tienes para decirnos que lo que nosotros tenemos que decirte a ti, te rogamos que nos ayudes, nos des el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento y la capacidad de entender tu palabra, porque nuestra visión espiritual es muy corta. Te pido por mi vida, Dios, para que mi torpeza, Señor, no sea impedimento, mi pecado, mi debilidad, no sea impedimento para exponerla. Te ruego que nos bendiga, Señor, con tu presencia en medio de nosotros de una manera especial. Todo esto, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana entonces nos corresponde solo Cristo. Como ya mencioné, hemos venido estudiando las 5 solas. Y está al principio el pastor Andrés leyó Hechos 4:12, que muy claramente la palabra de Dios expone que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Protestante del siglo XVI, pero mucho antes de Lutero y Calvino, que son los más conocidos, hubieron también grandes reformadores, que también ellos se esforzaron por alcanzar una reforma en la iglesia desde aquel tiempo. Estos pre-reformadores los podemos llamar así, que fue en el siglo XI, Martín Lutero fue en el siglo XVI, pero en el siglo XI hubieron también reformadores que estuvieron ahí sacando estas verdades de la Biblia. Y ellos que reclamaron el regreso de la sencillez del Evangelio,
criticaron la jerarquía del Papa y de la Iglesia, exclusivamente en la autoridad de la Biblia. Estos fueron hombres que antes de la época de la Reforma tuvieron la visión y el celo de levantar sus voces para pregonar la verdad de las Escrituras que se habían apagado durante la Edad Media o el tiempo del oscurantismo. Muchos de ellos pagaron con sus vidas, muchos de ellos antes del siglo XVI ellos tuvieron que morir, pero pagaron con sus vidas su amor y su lucha por esa verdad. Muchos de ellos fueron quemados, eran perseguidos, decapitados, pero su obra y su semilla inspiró y dio vida a la obra de los reformadores que hoy para nosotros son más conocidos, Zwinglio, Martín Lutero, Calvino, y son varios hombres que estuvieron siempre ahí a la derecha. Entonces, antes de Lutero, Calvino, ya había hombres fieles para que lo tengamos presentes. Antes del siglo XVI o del siglo XI, ya había hombres valientes que se esforzaban por sacar estas verdades y por no dejarse opacar de la iglesia que tenía oprimido al pueblo y no le dejaba leer las escrituras. Entonces, gloria a Dios, porque ellos se esforzaron para la edificación de la iglesia. De estos pilares hemos estudiado ya 4 pilares. Vamos a hacer un recordatorio. El primero fue solo escritura. Ese fue el primero que estudiamos. ¿Qué es esto de solo escritura? Solo la palabra de Dios obliga al hombre de lo que debe ser creído. Solamente ella. Ella es la única regla de fe y de cómo debemos conducirnos para la vida de la iglesia. Solo la escritura, solo la Biblia establece cómo el hombre debe acercarse a Dios para ser salvo. Esto fue lo que vimos en la primera. Pero también vimos otra sola, y era solo fe. Solo la fe en Cristo y no en las obras humanas. Este es el medio exclusivo para ser justificado el creyente ante Dios. No donde se vendían indulgencias. ¿Y recuerdan? Que eran certificados por el perdón de pecados. Ellos les hacían pagar y les daban certificados que sus pecados habían sido perdonados o que si alguien había muerto, apenas ellos dieran dinero, ellos podían ir al cielo. Esto era una herejía. La iglesia debe proclamar que la salvación es solo por fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto significa solo fe. Y solo gracia. Hace 8 días, los que tuvieron la oportunidad de estar acá, pudieron ver esta enseñanza. ¿Y qué significa solo gracia? La salvación es un don gratuito, gratis, de la gracia del Señor. Semanas pasadas y hoy nos corresponde el 4.º pilar, solo Cristo. Para iniciar este tema, el mismo Señor Jesucristo nos hace en esta mañana una pregunta que él también se la hizo a sus discípulos en aquel tiempo. Y yo quiero que vayamos al libro de Mateo, Mateo 16, versículos del 13 al 17, donde está Jesús, una conversación con sus discípulos y él nos enseña esto. Mateo capítulo 16, versículo 13. Y vamos a leer hasta el versículo 17. Nos dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Entonces, viniendo Jesús en el versículo 13, estaba en esa conversación con sus discípulos, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Haciendo una referencia a él mismo, que qué decían las personas acerca de quién era él. Y en el versículo 14 ellos les empezaron a mencionar de lo que decía la gente que supuestamente era Jesús para ellos. Decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Los discípulos comienzan a contarle y a mencionar nombres de lo que para los hombres era Jesús, como Juan el Bautista, es lo primero que le dijeron. Digamos que decían que era Juan el Bautista porque por la fama que tuvo Juan y la que ahora tenía Jesús. Pero también mencionaron a Elías, tal vez por su poder para hacer milagros y su capacidad para enfrentarse a los opositores sin temor. Dijeron que eran Elías, pero otros decían que eran Jeremías, pudiendo hacer referencia a su sensibilidad con los necesitados y pobres y por el amor que tenía por Jerusalén. Y otros pues terminaron mencionando que pudiera ser alguno de los profetas. Tal vez esto puede referirse a su conocimiento que tenía Jesús de la ley del Antiguo Testamento. Entonces ellos le cuentan y le dicen, esto es lo que los hombres dicen de ti. Para esas personas de aquel tiempo, eso era lo que ellos creían de Jesús en ese momento. No sabían en realidad quién era el Señor, pero hoy en día no pasa algo diferente. ¿Qué dicen los hombres que es Cristo? Bueno, pues para muchos es una figura más de la historia. El hinduismo, ellos ¿qué dicen? Siempre le van a tener un respeto hacia la figura de Jesús como un maestro. Ellos dicen que Jesús era un ser iluminado. El budismo, ellos dicen que Jesús era una persona que había logrado cultivar excepciones, capacidades mentales, que era muy inteligente, que tenía una gran sabiduría y profundos sentimientos de amor y compasión hacia el prójimo. Eso decía el budismo. Pero el judaísmo, ¿qué dice? Jesús no es considerado el Mesías para el judaísmo, porque las expectativas que planteaban los profetas para la llegada del Mesías no se vieron realizadas en él. Para ellos solo fue un maestro, un rabino más. ¿Qué dice el Islam acerca de Jesús? Jesús es considerado como si fuera Abraham, como si fuera Moisés, como si fuera Mahoma. Lo ponen a uno al nivel de Mahoma y dice que son uno de los grandes profetas de la humanidad, pero no más. Entonces el mundo de hoy en día también está desconcertado quién verdaderamente es Jesús. El catolicismo romano, ¿qué dice? Dicen que Jesús es el Salvador, pero que además también puede interceder por ellos los 1726 santos que adoran a los que piden y ruegan. Que también María, la Madre de Jesús, es intercesora. Esto es lo que profesan ellos. De hecho, acá en Colombia tenemos varios ejemplos de esto. Tienen la Señora del Rosario de Chiquinquirá, tienen también el venerado el Divino Niño, también San Pedro Claver, el Sagrado Corazón, entre muchos más santos que ellos dicen que piden y que pueden interceder por ellos. Pero, ¿qué es Cristo para nosotros como iglesia? ¿Y por qué solo Cristo? Mateo 16:15 en el relato que estábamos viendo, y él les dijo, entonces Jesús les pregunta ahora a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes ya han escuchado afuera todo lo que dicen de mí, pero para ustedes, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta en esta mañana que también nos hace Cristo a nosotros como iglesia. ¿Quién soy yo para ti? Tal vez piensas que el Señor es alguien más donde puedes venir, llegar tarde, no prepararte para adorarle, para que Cristo te sane, restaure tu hogar, te dé un trabajo, te haga el milagro que necesitas. ¿O crees que eres cristiano y Cristo es esa persona a la que cantas, oras, escuchas su nombre cada domingo en medio de la iglesia, pero no le conoces? ¿No te has arrepentido, juegas aún con el pecado, no has nacido de nuevo y piensas que Él no te demanda arrepentimiento? ¿Qué soy yo para ti? Nos dice Jesucristo en esta mañana. ¿Quién es Cristo para nosotros como Iglesia Bautista Faro de Gracia? Después de que Jesús les pregunta a los discípulos, ¿y quién soy yo para ti? ¿Cierto? Sale y dice en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Con esa expresión Pedro estaba diciendo, tú eres el ungido, el señalado para ser rey, tú eres el sacerdote, tú eres el profeta que había de venir, tú eres el salvador, tú eres el libertador del Dios viviente. Esta expresión del Dios viviente hace una alusión a un nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, pero Pedro hace esta exclamación. ¿Y qué pasa después de que Pedro expresa esto? Jesús, ¿qué le dice? Bienaventurado eres, bienaventurado, 3 veces feliz, dichoso, contento tú, Pedro, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Entonces, nunca antes había revelado a Pedro y a sus discípulos su identidad por completo. Nunca antes. Dios Pedro no está expresando una opinión académica sobre la identidad de quién era Jesús. O sea, algo que no había escuchado nomás. No. Esta es una confesión de fe personal de Pedro, hecha posible por un corazón divinamente restaurado y nacido de nuevo. Asimismo, hermanos, le pasa a todo aquel que Dios lo ha elegido, que lo ha llamado, que lo ha justificado y glorificado según el orden de la salvación. También esa persona, a estos, Dios ha abierto los ojos y nosotros como iglesia tiene que haber pasado esta experiencia en nosotros, que Dios haya abierto nuestros ojos y revelado verdaderamente quién es Cristo para poder exclamar como Pedro dijo, eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como sucedió con Pedro y sus discípulos. Y nosotros podemos confesar esto y podemos decir, tú no eres un profeta más como creen las religiones, tú no eres un maestro más, tú no eres un sabio más como dice el mundo. Podemos decir, tú eres el Cristo, el enviado, tú eres el libertador, tú eres el salvador de nuestras almas, nuestro rey y nuestro sacerdote. Entonces nosotros no nos debe interesar mucho lo que digan afuera. Jesús decía, ¿quién dicen ellos que soy yo? No nos deben interesar mucho eso, lo que digan afuera y piensen los demás de Cristo. Pero nosotros como iglesia sí debemos tener la responsabilidad de saber y conocer quién es Jesucristo verdaderamente, que no solamente es que venimos acá para que nos haga un milagro, para que nos dé un trabajo, para que restaure nuestro hogar, para que nos sane, no. Él va más allá, la necesidad de nuestras almas, porque el Señor lo ha revelado en su misma palabra. Nosotros tenemos cada domingo su palabra acá y estamos constantemente aprendiendo del Señor. Él lo ha revelado en su palabra y por eso nosotros como iglesia somos responsables de predicar quién es verdaderamente Cristo. Por eso es solo Cristo, ya que el salmista por eso decía, abre mis ojos, como le pasó a Pedro y a sus discípulos en ese momento. Pedro fueron abiertos los ojos y ¿qué hizo? Dice que Dios, que solamente Dios fue el que le reveló quién era la persona que estaba ahí. Tal vez muchos de los discípulos estaban ahí con el Señor, pero no sabían verdaderamente quién eras. El salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces roguemos al Señor que abra nuestros ojos y pueda ser revelado Cristo en nuestra vida. En los tiempos de Jesús muchos estaban cerca de Él, compartían con Él, pero no se habían podido dar cuenta quién era en realidad Cristo. En el tiempo en que nace la Reforma, en el siglo XVI, la Reforma protestante, estaba dominado por el poder político de una iglesia alejada de su misión. La iglesia que estaba ahí para nada cumplía con lo que Dios verdaderamente había establecido en la iglesia. Los sacerdotes de aquel tiempo, ellos se atribuían el rol o cargo de mediadores entre Dios y la humanidad. El Papa era, y aún, es visto como el representante de Dios en la tierra. Sus palabras se obedecían más allá de toda lógica. Lo que dijera el Papa, así era, el resto no interesaba. Y aunque no tuviera nada que ver con el ejemplo de Jesús, el Papa era el ejemplo de Jesús, aún así obedecían. Estaban enceguecidos totalmente. Al estudiar el Nuevo Testamento, estos reformadores volvieron a descubrir que el único mediador entre Dios y la humanidad es Cristo. Él es Dios con nosotros, 100% hombre y 100%
Dios. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Él es el único camino al Padre y la única autoridad máxima de la iglesia. Es Cristo, no es un papa, no es un pastor, es Cristo. Amén. Esta conciencia acerca de Dios, la mente de toda una generación, puso en duda la figura del Papa. Claro, se empezaron a dar cuenta cuando empezaron a sacar estas verdades de la Biblia y ellos empezaron a darse cuenta de lo errado que estaban. No conocían a Jesús, estaba como en el tiempo de Cristo y aún en el tiempo de los reformadores empezaron a predicar el sacerdocio universal de los creyentes. Esto significa que la puerta a la presencia de Dios está abierta para todos los creyentes. Por eso nosotros con plena confianza podemos orar y el Señor dice que inclina su oído para escucharnos. Por eso podemos reunirnos en este culto, por eso podemos adorarle, porque el Señor ha dado ese sacerdocio universal para que todo creyente que crea que Dios ha hecho una obra pueda entrar por esa puerta hermosa para llegar al Señor, en quien tenemos acceso al trono de la gracia. Ninguna autoridad puede apropiarse de la voz divina, ninguna. No necesitamos de otros mediadores, solo Cristo. Veamos 3 razones bíblicas del por qué solo Cristo. Hay muchas más, pero vamos a ver pues solo 3 en esta mañana. La primera, Cristo como mediador. Vamos al libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ahí podemos ver al Señor Jesucristo como mediador. Primero Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Nos dice la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Muy claramente la palabra de Dios lo dice, hay un solo Dios, en ningún otro hay salvación. Vemos la necesidad de conocer al Dios verdadero. Eso es lo que empieza diciendo, hay solo Dios, en ningún otro hay salvación, y la necesidad de conocer al único Dios verdadero. Pero también dice que hay un solo Dios, pero que también un solo mediador. Solo existe uno que intercede entre Dios y la humanidad, uno que media entre 2 o más partes o grupos que están en disputa y busca reconciliarse. Esto es lo que hace un mediador y esto es lo que hace Cristo. En términos bíblicos se nos describe a los seres humanos como enemigos de Dios. Eso es lo que dice Santiago 4:4. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es lo que ha pasado. Nosotros, el ser humano que ha hecho, se ha revelado, nos hemos enorgullecido y nos negamos a obedecer la ley de Dios. Y como resultado de esto, la ira de Dios está sobre nosotros. Pero para cambiar esta situación catastrófica, es necesario que nos reconciliemos con Dios. Entonces nos dice, hay un solo Dios, pero también hay solo un mediador. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre. No es un papa, no es Santa María siempre virgen, no es la Virgen de Guadalupe, no es nuestro abuelito o nuestro ser querido que ya murió y que dicen que intercede por nosotros y que nos reconcilia con Dios. Algunos piensan que las personas que murieron tienen facultades de volver a la tierra, otros dicen que desde el cielo los cuida, otros dicen que desde el cielo esa persona les puede ayudar. Solamente hay uno. Jesucristo es el único capaz de unir al Creador y la raza humana. Ese es el mediador. Dios, un Dios santo, puro, limpio, que no existe la más mínima idea de que no haya pecado, y está la humanidad corrompida, orgullosa, mentirosa, y ese mediador que hace, coge la mano de Dios y coge la mano del pecador y los reconcilia. Cristo es el mediador entre los dos y va y les da la mano, y por eso es que otra vez podemos estar con Dios, por eso es que podemos orar, pero todo es porque es solo Cristo. Recordemos el Antiguo Testamento en el caso de Moisés. La voz de Dios era muy terrible. ¿Sí recuerdan cuando allá estaban en el desierto
y no podía el pueblo hablar con Dios y le decía a Moisés, no, ven tú y habla con él y ven y dinos qué es lo que quiere decir. Entonces el pueblo no podía soportar la voz de Dios. Entonces Moisés intervino y habló en nombre de Dios. La presencia de Dios en la montaña era tan gloriosa que si los hombres hubieran estado hasta allá, no podrían haber soportado su voz extraordinaria. Entonces la escaló Moisés y comenzó a hablar con Dios en nombre de su pueblo. Él asumió el oficio de mediador. Eso es lo que hacía Moisés, para hablar en nombre del Señor y también para interceder por su pueblo. Entonces Cristo, eso es lo que hace hoy día con su iglesia. Eso fue en ese tiempo. Hoy día tenemos a Cristo, que es el mediador y nos reconcilia con él. Amén. Dios es enemigo del ser humano y está en guerra con el pecador, y Jesús toma la mano de Dios y nos reconcilia con el hombre. Como segunda razón del por qué solo Cristo, ya vimos a Cristo como mediador, pero la segunda razón que podemos ver de por qué solo Cristo, se encuentra en Juan 14:6. Vamos a este texto. San Juan 14:6. Este también es muy conocido para nosotros. Donde Jesús, el mismo Dios Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra exclamación del Señor Jesucristo. Entonces han existido muchos hombres en la tierra, los cuales han sido tal vez muy sabios, han dado grandes avances de inteligencia y aporte a la humanidad en muchas ciencias y avances en este mundo. Pero solo Cristo pudo decir esto. Solo Él pudo decir: yo soy el camino para llegar al Padre. ¿Cierto? El único camino, la verdad, para llegar a Dios. Solamente Él, porque Él era el enviado del Señor. En el punto anterior vimos que Cristo es el mediador entre los dos. No hay otro. Y los hombres, no hay más entre Dios y los hombres, por designio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Cierto? Porque Cristo no solamente es mediador, sino también porque Cristo es el camino. En este texto vemos que Cristo manifiesta de Él mismo que es el camino para llegar a Dios. Y que el hombre puede ser salvo, no puede ser salvo sino solamente por Él. O sea, se dijo en realidad que ese decreto que Dios desde el principio había enviado por mutuo acuerdo entre Dios y Cristo, de que Él fuera el único camino, entonces aquí ya lo hemos hecho realidad. Antes, Dios es el mediador, porque así el Señor lo estipuló, pero aquí el mismo Señor Jesucristo dice que Él es el camino. Dice: yo soy el camino y no hay otro. El camino es Cristo y todo lo otro demás no puede ser. Él dijo también: yo soy la verdad. Si Cristo es la verdad, todos los otros son mentirosos. Pero también dijo: yo soy la vida. Fuera de Cristo solo hay muerte. Pero ¿por qué hoy en día las personas tienen tantos caminos? Algunos dicen: todos los caminos conducen a Roma. Otros dicen: todas las religiones conducen a Dios o al cielo. Pero esto es una gran mentira. Vamos un momento a Génesis 3:23, donde podemos... Génesis 3:23. Aquí el Señor, después de ver lo que la caída del hombre, pasa algo, hay una consecuencia. Génesis 3:23 y 24 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar ¿qué? El camino del árbol de la vida.
Entonces, Adán y Eva fueron creados por Dios, tuvieron una relación estrecha, íntima con Dios, podían hablar con Dios cara a cara, tenían ese privilegio. Pero ¿qué pasa? Adán cae en pecado y pierde el camino, pierde la relación con Dios, y no solo la relación, perdió el camino de regreso. Dios lo expulsa del Edén y pone un ángel. Dice que pone querubines que impiden el regreso de ellos a su casa, a su hogar donde vivían. El Señor los echa, pone ahí para que ese camino de vuelta ya no pueda estar. Ellos se fueron y perdieron su camino. Se fue Adán y Eva, perdieron el camino, ellos no sabían dónde iba y también perdieron el camino de regreso a Dios. ¿Qué hace el hombre a partir de ahí? Él empieza a inventar sus propias llegadas, sus propios caminos para volver a Dios. Algunos de esos caminos son las religiones. Una religión dice cómo debe vivir, viva de esta manera, compórtese de esta manera y podrá llegar a Dios. Este es uno de los caminos. El segundo camino es llevar una vida moralmente buena, pórtese bien, de esta manera usted ganará y llegará al cielo. Este es otro camino que también los hombres desde que Adán y Eva fueron echados, que perdieron, es las buenas obras que puede hacer. Haga cosas buenas de mercados, ayude, haga obra social, y esto es el camino de nuevo para ganar la salvación. Otro camino es las meditaciones, el apartarse al monte y tener meditaciones de yoga, de muchas cosas, y así poder conocer a Dios. Hacen muchas cosas para buscar el camino perdido, tratando de buscar a Dios. Pero Dios mismo decidió revelar su camino de regreso a Él. El mismo Dios que expulsa al ser humano allá en Génesis de su presencia, Él mismo es el que sabe cómo regresar a su presencia. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él fue quien los expulsó, Él sabe dónde está el camino y Él sabe cómo llegar. Pero el ser humano no quiere aceptar ese camino y busca sus propios caminos. El ser humano rehúsa creer en Cristo como único camino para la salvación. Cuenta un relato de un viajero que pasó un día para que lo llevara a través del desierto, para conocer pues más y todos los misterios que abarca el desierto. Y cuando iba a iniciar su viaje, pues el turista le dice, el viajero le dice a pie, ¿dónde está el camino que nos va a dirigir? Y el guía le dice, no, aquí en el desierto no hay camino, yo soy el camino. En el desierto no hay caminos, todo se borra por la tierra. Yo soy el que conozco, yo soy el camino. Entonces, esto nos puede ayudar a entender un poco más cómo Cristo es el camino en medio del desierto. Asimismo nosotros nos perdimos en el mundo, andábamos en nuestros pecados y deleites, corríamos lo más lejos que pudiéramos de Dios. Así éramos nosotros. ¿Y qué hizo Cristo? Nos alcanza y nos dice categóricamente, yo soy el camino de regreso a Dios, el camino que hay que seguir, la verdad que hay que creer y la vida que hay que vivir es Cristo. El único camino es todo lo contrario al diablo. Cristo dice es el único camino, el diablo nos ofrece muchos caminos. Cristo es la verdad, el diablo es padre de mentira. Cristo es la vida, el diablo es muerte eterna. Hasta este momento, entonces podemos ver, hemos visto que el mundo no conoce quién es Cristo. Muchos tienen una ideología de lo que es verdaderamente el Señor afuera, porque están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, también hemos podido ver que es necesario que Dios abra nuestros ojos y nos revele quién es Cristo, como le pasó a Pedro. Es necesario, esto no es por inteligencia mía o porque yo soy muy sabio, no, es necesario que el Padre revele al Hijo a nuestras vidas, es necesario. Hemos también visto que Cristo es el mediador, que hay un solo Dios y un solo mediador, y es Jesucristo, hombre. Amén. Hemos visto que Cristo es el camino para volver a Dios.
La tercera razón de por qué solo Cristo también, porque Cristo es el sacrificio por los pecados. Vamos un momento a Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Hebreos capítulo 10, versículo 12. La escritura nos da otra exclamación de esta verdad. Nos dice la palabra del Señor: pero Cristo, solo Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué ha hecho? Se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, solo Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre. No se necesita hacer más misas para que se convierta el vino en la sangre y el pan en la carne de Cristo. Hacer estos sacrificios que la Iglesia Católica aún desde ese tiempo continúa haciendo. No se necesitan más sacrificios. No se necesita subir a Monserrate de rodillas para pagar, para hacer algo para que Dios me perdone. No se necesita ir a dar una ofrenda al Señor de milagros para poder ser perdonados. El Señor dice: yo soy el mediador, también yo soy el camino, pero también soy el mismo sacrificio. Yo mismo me he entregado. Cristo se entregó una vez y para siempre. Él es el último sacrificio y su sacrificio es suficiente porque Él es el sacrificio que Dios acepta. Es el único sacrificio que Dios acepta, que nos hace justos para tener vida eterna. Y también dice que después de que Él presentó este último sacrificio y el único, dice que se ha sentado a la diestra de Dios. Los sacerdotes antiguos, ellos permanecían de pie, presentando constantemente sacrificios para poder aceptar, que Dios aceptara ese sacrificio para el pueblo. Pero aquí en el Nuevo Testamento, Cristo dice que no solamente se entregó a sí mismo, sino que Él sí está sentado, y está sentado a la diestra de Dios. Él dijo: yo doy mi vida, nadie me la quita, yo mismo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Y también se sentó a la diestra de Dios, haciendo santos a todos los santificados. Entonces, Cristo murió por aquellos que verdaderamente van a creer. ¿Cuán grande es este sacrificio que tenemos en Jesús? Y muchas veces nosotros lo tenemos en poco. Por medio de la fe en Él, en este sacrificio, somos completamente perdonados de toda culpa. No hay más sacrificio que ofrecer. No hay nada más que hacer. La fe en Cristo nos perdona. Ese es el único sacrificio que Dios acepta. Los muchos y reiterados sacrificios del sistema levítico allá en el Antiguo Testamento, usted puede ver todo lo que el Señor demandaba, todos esos sacrificios que ellos tenían que hacer. Entonces, Cristo con su sacrificio iba a superar todos estos sacrificios del Antiguo Testamento, porque era un sacrificio mejor, era un sacrificio perfecto y único. Todos los sacrificios que realizaba el pueblo de Israel no fueron diseñados para perdonar pecados ni para quitar, sino que sirvió esos sacrificios como una preparación, era una sombra para la venida del Mesías. Todos los antiguos sacrificios, el sacrificio del Antiguo Testamento, lo único que hacía era cubrir en ese momento, pero no perdonar, hasta que venía y vino la ira de Dios, y la ira de Dios vino sobre Cristo. Esa es la ira. No sé si recuerdan la vez pasada que se predicó sobre la ira de Dios, y vemos que la ira más tremenda que Dios tuvo la hizo fue contra su Hijo, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Entonces, todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, lo único que hacían era tapar, no más. Pero el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario no solamente perdona la maldad y el pecado de los creyentes, sino que también calma la ira de Dios. Por eso no hay salvación sin antes pasar por la cruz. No hay ese sacrificio de Cristo, es necesario pasar por ahí y ver su sacrificio, ver a Cristo traspasado por una lanza. Por eso es que lo llama la palabra de Dios varón experimentado en quebranto, varón de lágrimas y de dolor, nos dice la palabra del Señor.
Si vemos y profundizamos un poco más en la muerte del Señor Jesucristo, como esta muerte no hubo ninguna más en la tierra, donde se burlaban de él, donde él fue desnudo y le pusieron una corona de espinas y fue burlado y le clavaron puntillas en sus brazos, y todo esto, si verdaderamente nos ponemos a profundizar un mal, no fue cualquier sacrificio, y es el sacrificio que el Señor acepta. La cruz y el sacrificio de Cristo es el grito de Dios diciéndonos: usted no puede salvarse por sí mismo. Escuchemos de nuevo. La cruz y el sacrificio de Cristo es el grito de Dios diciéndonos: usted no puede salvarse por sí mismo. Solo Cristo, y en Cristo es que encontramos salvación. Por eso la palabra de Dios dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. La misma palabra de Dios exalta al Señor Jesucristo. Por tal motivo, Cristo es el mediador. Él es el camino y el sacrificio que puede darnos la vida eterna. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Cristo es el centro de las Escrituras. Desde el principio y a través de todo el Antiguo Testamento nos vienen mostrando al Señor Jesucristo. Cristo era la verdadera simiente de la mujer que había de herir la cabeza de la serpiente que nos habla Génesis. Cristo fue el sacrificio que Abraham presentó en lugar de Isaac. Si recuerdan, iba con su hijo, ¿y qué pasó? Dios proveyó para su sacrificio. ¿Quién era? Cristo estaba ahí ya representado. También Cristo era la sustancia de cada sacrificio del Antiguo Testamento. Todos esos sacrificios ordenados por Moisés, Cristo era la sustancia de cada uno de ellos. Cristo también es el arca de salvación, y aún hoy en día es el llamado a que vengan a Cristo, porque va a llegar el día terrible donde vendrá el Señor y solamente los que están en Cristo serán salvos. Cristo era la simiente en la que había de ser bendecidas todas las naciones de la tierra. La promesa que Dios le dio a Abraham era Cristo, era la simiente. Por eso es que nosotros, gracias al Señor, somos bendecidos con Cristo, porque Él es el único que puede darnos esa salvación. Pero Cristo también era la serpiente levantada en el desierto para ser sanos. Allá cuando empezaron y salieron serpientes por ser desagradecidos, y el Señor, ¿qué hizo? Mandó serpientes y los picaban y morían, y el mismo Señor hizo levantar una serpiente en un palo, y todo aquel que la mirara era sano. Hoy en día también todo aquel que venga a Cristo, que pase por Cristo, que reconozca el sacrificio de Cristo, puede mirar al Señor, y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Cristo también era el maná del cielo y la roca que brotaba agua en el desierto. Era Cristo, lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Ahí estaba el Señor Jesucristo. Cristo era el verdadero juez y libertador de toda la historia judía. Todos esos jueces que venían y que vimos y que conocemos y buscaban un libertador, pero todos los libertadores eran pecadores y no podían satisfacer verdaderamente para lo que Dios los había mandado. Pero Cristo sí es ese verdadero juez, ese verdadero libertador de toda la historia. Cristo es el sol de justicia que traería salvación, como lo prometió Malaquías. Esto estaba profetizado, y Él es el sol de justicia, como lo llama ya. Por esto y por mucho más, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de fe. Por eso es todo Cristo. Todas estas enseñanzas fue lo que a través de la historia de la iglesia los reformadores encontraron. Cuando ellos fueron juiciosos, fueron diligentes y se pusieron a estudiar las Escrituras. Y por eso tenemos estos pilares que son fundamentales de nuestra fe cristiana. Solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo. A Dios solamente la gloria. Pero porque hubieron hombres que se levantaron y vinieron a las Escrituras. Porque hubieron hombres los cuales Dios les reveló verdaderamente quién era el Señor, y por eso eran capaces de morir, por eso eran capaces de ser quemados, por eso eran capaces
de entregar sus vidas por sus esposas, sus hijos, por este Cristo, porque había sido revelado. No hay otra manera, necesitamos que el Señor Dios nos revele quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Verdaderamente Cristo es tu Señor? ¿Tu Salvador? ¿Tú le obedeces? ¿Dios ha abierto los ojos y lo puedes ver como tu Salvador? ¿Ha pasado esta obra que pasó en Pedro, que Dios le abrió los ojos y le dio esa revelación de quién era esa persona que estaba ahí enfrente? ¿Ha pasado esto en tu vida? ¿Lo ves y lo conoces como mediador entre tú y Dios? ¿Lo ves al Señor Jesucristo como el que está intercediendo por usted? ¿Caminas día tras día consciente que Él es el camino para llegar a Dios? Porque es que esto es Cristo. Cristo no es nada más como lo presentan normalmente afuera. Venga Cristo y va a sanarte. Venga Cristo y va a restaurar tu hogar. Venga Cristo y lo va a sanar. No, esto no es Cristo. Solo Cristo. En otro no hay salvación. ¿Lo ves como el sacrificio que se entregó por ti para darte salvación? Le agradeces día tras día porque vino desde el cielo y se entregó en esta cruz y permitió que le hicieran todo lo que le hicieron por amor a ti. Esto es Cristo para ti. ¿Tú lo vives diariamente? Si es así, bienaventurado eres. Eres feliz, eres gozoso. Gózate, conoce, vive y predica ese Cristo que el Señor te ha revelado. ¿O estás en el otro lugar? Cristo es para ti solo una historieta más que te han contado, que vienes y escuchas domingo tras domingo, vienes a escuchar nombrar su nombre, Cristo, pero no ha pasado nada en tu vida. Han pasado años tras años y el Señor ha tenido paciencia contigo y el Señor por medio de las Escrituras se revela, pero tú eres necio y no más. Aún te deleitas en tu pecado y Cristo es solamente una religión para ti, una costumbre más. Te carga a veces que te hablen de Él, te carga a veces venir a la iglesia, ya que quieres que se acabe todo para salir corriendo, porque pues es más importante el domingo en la tarde ir a mirar televisión, pasear o hacer otra cosa que conocer a Jesús. Es más llamativo para ti estar en internet, en Facebook, en redes sociales, que conocer al Señor como se muestra desde el Antiguo y Nuevo Testamento y se refleja al Señor Jesús. ¿En qué lado estás? Si no habías visto a Cristo como lo presenta la Biblia, hoy es un buen día para venir en humillación y pedir perdón por tu pecado. Porque el Señor ha prometido que todo aquel que a Él viene, no le echa fuera. Entonces, con esto en mente, hermanos, podemos ver un poco más. Hay muchas más cosas. Toda la Biblia habla de Cristo, por eso es todo Cristo. Y nosotros como iglesia debemos ser conscientes de su presencia. Nosotros como iglesia debemos conocer al Señor. No podemos estar aquí, escuchar hablar de Jesús, andar con Él, no saber verdaderamente quién es Él. Entonces, podemos en esta mañana concluir: Cristo es nuestro mediador, no hay otro. Yo estaba en guerra con Dios y Él tuvo misericordia. ¿Y qué hizo? Me alcanzó y me reconcilió con Dios. También podemos ver que Él es el único camino. Andábamos perdidos, no habíamos encontrado el camino. Pero el Señor, ¿qué hizo? Dios nos mostró su único camino para volver a Él. Y podemos ver que el sacrificio de Cristo es suficiente. No hay más, no necesitamos más sacrificio para verdaderamente ser perdonado y para verdaderamente volver al Señor. Amén. Oremos en esta mañana. Bendito Padre, Dios eterno, Señor, nosotros somos tan ciegos, nosotros también, Señor, somos necios al no poderte ver verdaderamente a ti, Señor Jesucristo, en todo tu esplendor, porque somos desjuiciados para leer tu palabra, somos desjuiciados y negligentes, Señor, en querer conocerte. Y yo te pido, Padre, que como iglesia, Señor, tú abras nuestros ojos. Por favor, bendito Dios,
Que el conocerte a ti, Señor, verdaderamente haya transformado nuestra vida, porque no tiene ningún sentido el estar aquí y no conocerte. El estar aquí, Señor, y ir camino a una condenación eterna. Pero que nosotros podamos ser como Pedro, el cual alcanzó misericordia y tú le abriste los ojos y lo revelaste, Señor. Y se cayó esa venda y pudieron ver al Salvador enfrente de ellos. Y el ver ese Salvador transformó sus vidas tanto que fueron capaces de dar la vida por él. Señor, nosotros muchas veces no estamos dispuestos a dar nada por ti, ni siquiera nuestro tiempo. Dios mío, ayúdanos como iglesia. Muchas personas que tienen por ti, como en aquel tiempo, como hoy en día, Señor, no te conocen, no saben, por eso andan muertos en sus delitos y pecados. Pero solo Cristo es el único camino para llegar a ti, no hay otro. Solo Cristo es el único mediador y solo Cristo es el único sacrificio para ser perdonado. Y pasar por esa cruz, Señor, por ese sacrificio, es el grito tuyo nuevamente diciéndonos que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Eres tú el que salvas, eres tú el que viniste desde el cielo a traernos vida y vida en abundancia. Dios mío, Padre, te pido, Dios del cielo, para que nosotros podamos, Señor, ser sensibles y poder ver, Señor, todas estas enseñanzas maravillosas y poderlas vivir cada día y poderlas entender y comprender. Ayúdanos, ayúdanos porque hubo alguien que pagó por nuestras culpas. Hubo alguien que se entregó siendo nosotros culpables. Hubo alguien que se vino desde el cielo a presentar sacrificio, a hacer el camino y a ser el mediador. Gloria, honra y alabanza, Señor, sean dadas a ti por siempre. En Cristo Jesús. Muchas gracias.